Buenos días. El objetivo de esta primera unidad es estudiar al conjunto de los números reales, debido a que su conocimiento es fundamental para comprender una de las ramas de la matemática muy importante, que es la del cálculo. Se pondrá especial énfasis en el estudio de las desigualdades, de las inecuaciones y el concepto de valor absoluto de un número real. Debido a que el conjunto de los números reales es ordenado, es necesario el uso de ciertos símbolos que permitan visualizar esta relación de orden entre sus elementos. Esos símbolos son el símbolo de mayor o igual que, menor que y menor o igual que. Comencemos por la definición de mayor y dice lo siguiente. Para todo A y B número real, decimos que A es mayor que B si y solamente si la diferencia entre A y B me da como resultado un número real positivo. Analicemos este concepto gráficamente. A mayor que B es equivalente a decir que el punto de abscisa B está ubicado a la izquierda del punto de abscisa A en la recta real. Es necesario realizar algunas aclaraciones. Este símbolo es el símbolo de equivalencia o el símbolo de doble implicancia. Y decir que A es mayor que B significa exactamente lo mismo que decir que B es menor que A. Veamos ahora algunos ejemplos. Menos 1 es mayor que menos 6. Esto es así porque si nosotros realizamos la diferencia entre menos 1 y menos 6, me da como resultado un número positivo. Por lo tanto, entonces, decir que la diferencia entre menos 1 y menos 6 es una cantidad positiva es equivalente a afirmar que efectivamente menos 1 es mayor que menos 6. Ahora bien, gráficamente se puede observar que menos 6 está a la izquierda del punto de abscisa menos 1. Una consecuencia muy importante de esta definición es la siguiente. Para todo A número real, decimos que A es mayor que 0 si y solamente si A es un real positivo. Considerando esta consecuencia, entonces nosotros podríamos escribir la definición anterior de la siguiente manera. Para todo A y B número real, A mayor que B es equivalente a afirmar que la diferencia entre A y B es una cantidad positiva. Vamos a definir ahora el símbolo mayor o igual que, de la siguiente manera. Para todo A y B número real, el número A es mayor o igual que B si y solamente si A es mayor que B o A es igual a B. Está claro que este O es en el sentido excluyente, dado que un número, si es mayor que otro, no puede ser igual. Definamos ahora cuando un número es menor que otro. Para todo A y B número real, decimos que A es menor que B si y solamente si la diferencia entre A y B ahora me da como resultado un número real negativo. Gráficamente, decir que A es menor que B es equivalente a decir que el punto de abscisa A se encuentra a la izquierda del punto de abscisa B en la recta real. Veamos un ejemplo. Menos 8 es menor que menos 3. Efectivamente, porque si hacemos la diferencia entre menos 8 y menos 3, me da como resultado un número negativo. Veamos esto en la recta real. Observamos que el punto de abscisa menos 8 se encuentra a la izquierda del punto de abscisa menos 3. Veamos ahora una consecuencia de esta definición. Para todo A número real, A es menor que 0
si y solamente si A es un número real negativo. Esto significa que los números menores que 0 se identifican con los números reales negativos. Por lo tanto, la definición de menor la podemos escribir de la siguiente manera. Para todo A y B número real, A va a ser menor que B si y solamente si la diferencia es menor que C. Por último, la definición de menor o igual afirma lo siguiente. Para todo A y B número real, A es menor o igual que B si y solamente si A menor que B o A igual a B. Nuevamente, este O es un O excluyente. Un número es menor o igual. No puede ser, obviamente, simultáneamente ambas cosas. Consideremos las siguientes observaciones. Las desigualdades A mayor que B y A menor que B se llaman estrictas y las desigualdades A mayor o igual que B y A menor o igual que B se llaman no estrictas. Vamos a estudiar ahora las propiedades de las desigualdades. La primera propiedad que vamos a ver es la ley de tricotomía, que dice que dados A y B números reales, vale una y solo una de las siguientes relaciones: que A sea menor que B, o que A sea igual a B, o que A sea mayor que B. Gráficamente significa que o A está a la izquierda de B, y en este caso es A menor que B, por lo tanto no va a ser igual a B, o bien A está a la derecha de B, que en este caso sería A mayor que B, o bien A es coincidente con B, y en este caso, obviamente, no se presenta ninguna de las situaciones anteriores. La propiedad número 2 es la propiedad transitiva, y dice que si un número es mayor que otro, y este a su vez es mayor que un tercero, entonces el número primero es mayor que el tercero. O bien, si un número es menor que otro y este a su vez es menor que un tercero, entonces el primero es menor que un tercero. Vamos a realizar ahora la demostración del apartado I y les dejo para ustedes la demostración del apartado 2i. Tenemos que demostrar lo siguiente, que para todo A y B número real, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Es decir, que tenemos que demostrar una implicación, en donde estas condiciones son las hipótesis y esto, el A mayor que C, es la tesis, es lo que debo demostrar. Vamos a trabajar algebraicamente con las hipótesis y vamos a llegar a demostrar la tesis. Sabemos por hipótesis que A es mayor que B. ¿Esto qué significa, de acuerdo a la definición de mayor? Que la diferencia entre A y B me da como resultado un número P sub 1, donde P sub 1 es una cantidad positiva. También sabemos por hipótesis que B es mayor que C. De acuerdo nuevamente a la definición de mayor, esto significa que la diferencia entre B y C me da como resultado un número P sub 2 positivo también. Utilizamos estos subíndices para P para diferenciarlos, porque si nosotros le colocamos el mismo subíndice o no le colocamos subíndices, estaríamos diciendo que estas diferencias son iguales. En matemática, cuando nosotros llamamos un mismo nombre, estamos asumiendo que son iguales. Como no deberían por qué ser los mismos, entonces por esa razón es que les ponemos subíndices para diferenciarlos. Aplicando ahora propiedades de la igualdad, sumamos miembro a miembro y obtenemos esta expresión, en donde
P sub 1 más P sub 2 es la suma de dos números positivos y por lo tanto me va a dar como resultado un número positivo que voy a llamar P. Trabajando algebraicamente con esta expresión, asociando y conmutando lo necesario, llegamos a que A menos C es igual a esa cantidad positiva. Entonces, si la diferencia entre A y C es una cantidad positiva, de acuerdo a la definición de mayor, estamos diciendo que esto es equivalente a que A es mayor que C. Luego entonces concluimos que para todo A, B y C número real, si A es mayor que B y B es mayor que C, esto implica que A es mayor que C, con lo que queda demostrada la propiedad. Veamos este ejemplo. Estamos diciendo que si 4 es mayor que 2 y a su vez 2 es mayor que 1, por propiedad transitiva, 4 es mayor que 1. Y eso se lo puede observar en la recta real. Veamos ahora la propiedad aditiva, que dice lo siguiente. Si en ambos miembros de una desigualdad se suma un mismo número, la desigualdad no cambia de sentido. En símbolos diríamos que para todo A, B y C, número real, si A es mayor que B, esto implica que A más C es mayor que B más C. Pero si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. La demostración de esta propiedad que se encuentra en el libro de teoría de la cátedra la dejamos para ustedes. Veamos el siguiente ejemplo. Si 8 es mayor que 4 y si sumamos miembro a miembro el número 2, observamos que se mantiene el sentido de la desigualdad, es decir, que 10 sigue siendo mayor que 6. En este ejemplo decimos que menos 4 es menor que 5. Si ahora yo sumo en ambos miembros un número negativo, entonces observamos que la desigualdad también se mantiene. Es decir, que esta propiedad tiene validez independientemente del signo de C. Si nosotros a una desigualdad sumamos ambos miembros por un número positivo o por un número negativo, la desigualdad se mantiene. La propiedad 4 afirma que si se suman miembro a miembro dos o más desigualdades de igual sentido, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido que las dadas. Es decir, que para todo A y B, C y D, números reales, si A es mayor que B y C mayor que D, o sea, dos desigualdades del mismo sentido, y si yo sumo miembro a miembro ambas desigualdades, obtenemos A más C mayor que B más D. Lo mismo ocurre si A es menor que B y C es menor que B. Si nosotros sumamos miembro a miembro ambas desigualdades, que son del mismo sentido, obtenemos que A más C es menor que B más D. Esta demostración también se encuentra en el libro de teoría de la cátedra y les dejamos para tarea. Veamos nosotros el siguiente ejemplo. Tenemos que 4 es menor que 6 y que menos 3 es menor que 2. Es decir, tenemos dos desigualdades del mismo sentido. Si ahora sumamos miembro a miembro ambas desigualdades, no cambia el sentido, porque obtenemos 4 más menos 3 es menor que 6 más 2, es decir, que 1 sigue siendo menor que 8. La propiedad multiplicativa afirma que si se multiplican ambos miembros de una desigualdad por un número real C, entonces la desigualdad no cambia de sentido si C es una cantidad positiva y cambia de sentido en el caso que C sea una cantidad negativa. En símbolos, para todo A, B y C número real con A mayor que B. Esto implica que A por C
es mayor que B por C si C es una cantidad positiva. Y A por C va a ser menor que B por C si C es una cantidad negativa. Vamos a demostrar ahora el apartado I y les dejamos para ustedes que, aclaro nuevamente, lo pueden ver del libro de teoría de la cátedra a la demostración del apartado 2i. Por hipótesis sabemos que A es mayor que B. Por definición de mayor podemos afirmar que la diferencia entre A y B me da como resultado una cantidad positiva. Si nosotros ahora consideramos un número C positivo y multiplicamos ambos miembros de esta igualdad por ese número C, obtenemos esta expresión. Considerando que C por P sub 1 es un número positivo, porque tanto C como P sub 1 son números positivos y el producto de números positivos me da como resultado un número positivo. Si ahora entonces, trabajándolo algebraicamente, obtenemos la siguiente expresión. Y por definición de mayor, podemos afirmar que C por A es mayor que C por B, que es exactamente lo mismo que afirmar que A por C es mayor que B por C. Luego, probamos entonces que para todo A, B y C, número real con A mayor que B, implica que A por C es mayor que B por C siempre y cuando C sea una cantidad positiva. Veamos los siguientes ejemplos que son aplicaciones de estas propiedades. Si menos 3 es menor que 4 y yo multiplico ambos miembros de esta desigualdad por 2, que es una cantidad positiva, observamos que la desigualdad no cambia de sentido, porque menos 3 por 2 es menos 6, 4 por 2 es 8. Por lo tanto, si menos 3 es menor que 4 y yo multipliqué ambos miembros por una cantidad positiva, se mantiene el sentido de la desigualdad. Sin embargo, si yo considero, por ejemplo, que 5 es mayor que menos 1 y multiplico ambos miembros por una cantidad negativa, la desigualdad sí va a cambiar de sentido. Si ustedes observan, acá tengo que menos 15 efectivamente es menor que 3. Esta propiedad es muy importante en la resolución de inecuaciones. La propiedad 6, que es equivalente a la anterior pero para el caso del cociente, afirma que si se dividen ambos miembros de una desigualdad por un número C, entonces la desigualdad no cambia de sentido si C es una cantidad positiva, pero sí va a cambiar de sentido si C es una cantidad negativa. Nuevamente, la demostración queda para ustedes y la pueden ver en el libro de teoría. Por último, tenemos la propiedad número 7, que afirma que el cuadrado de todo número real es siempre no negativo. En símbolos decimos que para todo A número real implica que A cuadrado es mayor o igual que 0. Para la demostración vamos a considerar la siguiente situación. Por hipótesis vamos a tomar cualquier número real. Nosotros sabemos que si un número es real puede ocurrir que ese número sea distinto de 0 o igual a 0. En el caso de que sea el número distinto de 0, puede ocurrir que ese número sea mayor que 0 o bien menor que 0. Consideremos la parte 1, es decir, vamos a demostrar primero para el caso de que el número sea diferente de 0. Si entonces en particular ese número, además de ser diferente de 0, es mayor que 0, entonces si nosotros multiplicamos miembro a miembro de esta desigualdad por el número A que sabemos que es mayor que 0, entonces la desigualdad no va a cambiar de sentido por ser A una cantidad positiva. Y por lo tanto, haciendo cálculos, llegamos a que A cuadrado es mayor que 0. Supongamos ahora la otra situación, o sea, el caso de que A sea un número menor que 0. Nuevamente, si nosotros multiplicamos miembro a miembro por el número A, como el número A es negativo, entonces la desigualdad va a cambiar de sentido.
y por lo tanto entonces vamos a obtener que a cuadrado también es mayor que 0. Por lo tanto, de alfa y de beta podemos afirmar que para todo a número real diferente de 0 implica que a cuadrado es mayor que 0. Veamos ahora la segunda parte de la demostración. Consideremos entonces que a es igual a 0. Si nosotros multiplicamos esta igualdad por un número a igual a 0, obtenemos a cuadrado igual a 0. Por lo tanto, entonces, por 1 y 2 podemos afirmar que para todo a número real implica que a cuadrado es mayor o igual que 0. Veamos la siguiente aplicación. Sean x e y números reales positivos, con x diferente de y. Determine cuál de las siguientes expresiones es mayor, y sobre x o 2 menos x sobre y. Para poder determinar cuál de estas dos expresiones es mayor, lo que hacemos siempre es la diferencia. Si esta diferencia me da como resultado una cantidad positiva, entonces vamos a afirmar que el minuendo es mayor que el sustraendo. Pero si esa diferencia me da un número negativo, entonces vamos a afirmar que el minuendo es menor que el sustraendo. Hagamos ahora entonces la diferencia, la trabajamos algebraicamente, tratamos de factorear todo lo que sea posible hasta llevarla a la mínima expresión y comenzamos acá a analizar los signos considerando por supuesto las hipótesis del problema. Fíjense que en el numerador tenemos una expresión que siempre es positiva. No va a ser 0 porque x es diferente de y. Por lo tanto, y menos x al cuadrado es siempre una cantidad positiva. En el denominador tenemos un producto de números positivos, de acuerdo a las hipótesis del problema. Por lo tanto, entonces tenemos numerador positivo, denominador positivo y por lo tanto entonces el cociente es positivo. Luego entonces podemos concluir que esta diferencia es positiva y por lo tanto entonces el minuendo, que en este caso es y sobre x, es mayor que el sustraendo, que en este caso es 2 menos x sobre y. Cuando se presentan dos desigualdades simultáneas del tipo a menor que b y b menor que c, entonces se puede escribir abreviadamente a menor que b, b menor que c. Este tipo de desigualdad se llama desigualdad continua. Gráficamente implica que el punto de abscisa A está a la izquierda del punto de abscisa B y el punto de abscisa B se encuentra también a la izquierda del punto de abscisa C, o bien el punto de abscisa C se encuentra a la derecha del punto de abscisa B. O lo que es lo mismo, que el punto de abscisa B está comprendido entre los puntos de abscisa A y el punto de abscisa C. Por ejemplo, podemos tener que 2 es menor que 3 y 3 a su vez es menor que 8. O bien que 8 es mayor que menos 3 y a su vez menos 3 es mayor que menos 8. O bien que 3 se encuentra entre 2 y 8. Cabe aclarar que este tipo de expresiones no se puede escribir de ninguna manera. Vamos a ver ahora el concepto de intervalos. Los intervalos son particulares conjuntos de números reales y decimos que sean a y b números reales tales que a es menor que b, a los que denominamos extremos del intervalo. Nosotros vamos a estudiar nueve tipos básicos de intervalos que podemos reflejar sobre la recta real. Y son los siguientes. El intervalo abierto, cuya notación es esta, y vamos a decir, en notación de conjunto,
es el conjunto de todos los números reales que se encuentran entre A y B. Gráficamente, sobre la recta real, fíjense que el intervalo abierto es el conjunto de todos los números reales que se encuentran entre A y B, sin que se encuentre dentro del conjunto el punto de abscisa A y tampoco el punto de abscisa B. El intervalo cerrado, que lo denotamos de esta manera, con dos corchetes en los extremos, y que es el conjunto de todos los números reales que se encuentran entre A y B, pero los extremos A y B sí pertenecen a este conjunto. Intervalos semiabiertos, que pueden ser de dos tipos, que lo contengan al punto A y al B no, o bien que lo contengan al punto B y no lo contengan al punto A. Los expresamos de esta manera en notación de conjuntos y los graficamos en la recta real de esta manera. Después se encuentran los intervalos infinitos, que también tenemos de 4 tipos y que se los puede observar en la gráfica. En este caso es el conjunto de todos los números reales mayores que A. Acá tenemos, es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A. Y en este caso, el intervalo menos infinito, infinito, es el conjunto de todos los números reales. Sería en este caso la recta real. Veamos el siguiente ejemplo. Escriba los siguientes conjuntos como intervalos o unión de intervalos cuando sea posible. A es el conjunto de todos los números reales que se encuentran entre menos 2 y 3. Menos 2 no pertenece al conjunto, pero 3 sí. Gráficamente lo podemos observar en esta recta real. Marcamos con un punto lleno aquel punto que pertenece al intervalo. Este ejemplo, el conjunto B, es el conjunto de todos los números enteros que se encuentran entre menos 2 y 3. Gráficamente serían los puntos menos 1, el punto de abscisa 0, el punto de abscisa 1, el punto de abscisa 2 y el punto de abscisa 3. Este no sería un intervalo, dado que un intervalo tiene que ser el conjunto de todos los números reales entre menos 2 y 3. Y acá no tenemos todos los números reales, porque todos los números reales que se encuentran entre menos 1 y 0, o entre 0 y 1, o entre 1 y 2, y 2 y 3, no pertenecen a este conjunto. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera clase. Les recomiendo leer nuevamente el libro de teoría, ver las veces que sea necesario este video, realizar los ejercicios prácticos que se van a publicar oportunamente. Bueno, y la clase siguiente es donde ustedes van a aprender a resolver inecuaciones.